Muy bien, y tal como lo anunciamos, está con nosotros el ex ministro de Defensa, Rafael Rey. La primera pregunta que quería hacerte, Rafael, es respecto a lo que dijo ayer aquí el expresidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. Él dijo que un terrorista podía ser víctima en un sentido, digamos, filosófico, es decir, que cualquier persona que comete un acto criminal no se convierte automáticamente en un malvado, en un ser cruel o en un terrorista. Es decir, el contexto en que dijo que el terrorista podía ser víctima fue, digamos, en medio del desarrollo de una reflexión sobre si se podía ser terrorista per se, si yo creía que había terroristas per se, para que no se sienta que esa declaración ha sido sacada de contexto, que es inevitable en una edición. No, yo entiendo lo que puede haber pretendido decir, pero también conozco al Salomón Lerner y conozco sus elucubraciones filosóficas que lo conducen muchas veces a concluir con tonterías. Por ejemplo, la tontería dicha dentro de este contexto que tú dices, que acabamos de escuchar, legalmente, o sea, un terrorista que comete actos de terrorismo, que va a la cárcel y en la cárcel lo tortura y lo matan antes de que lo condenen en un juicio, entonces él dijo, en ese caso, legalmente no es un terrorista. Por supuesto que es un terrorista, sigue siendo un terrorista en la realidad. Que no lo hayan condenado, ese es otro problema, pero sigue siendo terrorista. Entonces, el problema del señor Lerner y de bastantes otros es que utilizan las frases, las palabras, y les dan un concepto diferente al que normalmente entendemos los ciudadanos, y con eso es un doble juego. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la Comisión de la Verdad que hasta ahora ninguno de los miembros de la Comisión de la Verdad ha sido capaz de refutarnos. Ellos hablan de 70.000, ¿te acuerdas? 69.000, exactamente 69.280 víctimas mortales. Muy bien. Y dicen, fíjense amigos televidentes, ellos dicen que el 32% de las víctimas mortales, 32 de las 70.000, o sea, más o menos 22.000 muertos, son responsabilidad de las fuerzas del orden. Lo dicen textualmente en el informe de la verdad, que me lo he leído hace muchos años cuando recién salió, completo. Entonces, ¿por qué les asignan la responsabilidad? Porque ellos dicen, si la bala que mata a una persona salió del arma de los terroristas, la responsabilidad de esa muerte es del terrorista. Pero si la bala salió de una pistola o de un fusil de la Fuerza Armada, entonces la responsabilidad es de la Fuerza Armada. Y está completamente equivocado. O sea que según estos señores de la Comisión de la Verdad, si hay un asalto a un banco y los asaltantes asesinan a 2 empleados del banco y el policía que cuida el banco mata a 2 de los asaltantes, según la Comisión de la Verdad, número de muertos 4, responsabilidades por las muertes, el 50% de los asaltantes y el 50% de los policías. Y los que tenemos sentido común decimos, no señores, el 100% de los muertos en ese banco asaltado es responsabilidad de los asaltantes, porque si ellos no hubieran asaltado, el policía no habría tenido que defender y disparar. Claro, pero tiene que haber obviamente una proporción y una diferencia entre la respuesta del Estado a una insanidad criminal. Lo que tú quieras, el Estado no puede ponerse al nivel de los criminales. Pero no estamos hablando de que se ponga a nivel. Yo no estoy justificando los casos, por decirte, La Cantuta, Barrios Altos, estos, pero todos esos no suman 100. Qué bueno que los menciones tú. No, porque pues, eso nadie lo puede aceptar. Pero todos esos muertos, bastaría uno, que hay que rechazar hasta un solo muerto, pero todas esas personas mal asesinadas, no suman 100. Fíjate que son 22.000 los que le quieren asignar a la Fuerza Armada. Y lo segundo, dentro de ese mismo esquema, la Comisión de la Verdad pide que todas las víctimas o sus familiares reciban reparaciones económicas. ¿Tú crees que en algún momento hacen en la Comisión de la Verdad la distinción y dicen aquellos que fueron ejecutados indebidamente por la fuerza del orden? Bueno, todas las ejecuciones son indebidas, ¿no? De acuerdo. No, hay ejecuciones que pueden ser legales. ¿En el Perú? No, en el Perú no, pero lo digo. Estamos hablando del Perú. De acuerdo.
Entonces, y repito la frase porque ya me perdí yo. Si dijeran que hay que reparar económicamente a las víctimas del terrorismo y a las víctimas, digamos, de las ejecuciones indebidas, las ejecuciones extrajudiciales, yo lo aceptaría. Pero no, según la Comisión de la Verdad, todas las víctimas mortales, en general, no solamente mortales, todas merecen reparaciones. Tienen el mismo, digamos, la misma jerarquía, por decirlo de alguna manera. Y yo no estoy dispuesto un asesinado por Sendero o alguien que murió, digamos, como producto de la represión policial, tienen la misma. No sé, pero no lo llamo represión policial. Bueno, tienen que indemnizar, tendríamos que indemnizar, según la Comisión de la Verdad, aunque no lo dicen de esa manera, pero no hacen la distinción entre las víctimas, a los familiares de los terroristas que murieron emboscando a nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, o a la policía, o atacando una comisaría, o volando una torre. Entonces, esa mentalidad de estos señores es, aquí todos somos víctimas de un enfrentamiento, según ellos, entre dos bandos, en un conflicto armado interno, como le llaman, entre dos bandos, pero los terroristas y la fuerza del orden. Y la sociedad expectaba este enfrentamiento de dos bandos que actuaban mal, eso es lo que dice la Comisión de la Verdad, y la población sufrió las consecuencias. No, señores, aquí hubo un enfrentamiento de los terroristas contra toda la sociedad, y la sociedad se protegió principalmente, no solo, pero principalmente a través de sus Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que son nuestros defensores. Siempre se dice en las críticas a la Comisión de la Verdad que han sido excesivamente blandos o complacientes o tibios con Sendero Luminoso. Yo tengo aquí algunas de las definiciones que hace, y las definiciones son bastante precisas. La CBR ha constatado características terroristas del PCP Sendero Luminoso que se desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluso el uso de coches bomba en las ciudades. Dice también, en su acción subversiva se constata una trágica ceguera de clases, no individuos, de ahí su falta absoluta de respeto a la persona humana y al derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes. El PCP Sendero Luminoso alimentó en ellos una vena fanática que se convirtió en su sello de identidad. Lo has leído muy rápido, pero ya en esa lectura rápida se detectan varias cosas. Yo no niego que les asigne, como has leído tú también, con, no recuerdo el adjetivo, pero no es que los llame terroristas asesinos, como debería de haberlos llamado. Ha constatado características terroristas. O sea, Sendero Luminoso, para ellos, para la Comisión de la Verdad, y lo has leído, es el partido político Sendero Luminoso. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Quien le da estatus de partido político es la Comisión de la Verdad. Y cuando en su momento con José Barba Caballero, recién entregado el informe, hicimos nuestro reclamo y observación por ese detalle, por ejemplo, el señor Lerner y todos los demás salieron a decir, ¿y qué van a hacer si no son un partido político? Aquí están las consecuencias de lo que están persiguiendo los del Movadef ahora. Pero no solo eso, hablan de ajusticiamientos. O sea, dice la Comisión de la Verdad, la acabas de leer, que el Sendero Luminoso hizo ajusticiamientos. ¿Ajusticiamiento viene de qué? De justicia. De justicia. ¿Y tú crees que el asesinato de Sendero a alguien fue un acto de justicia? ¿Alguno de ellos? Esos son los ejemplos de las palabras que utilizan. Es la nomenclatura terrorista, ¿no? Sí, pues, pero yo no repito la nomenclatura terrorista. Eso es lo que es parte de lo que hizo la Comisión de la Verdad. Repiten la nomenclatura terrorista. En el fondo, ¿por qué, Leto? Porque no recuerdo cuántos comisionados de la verdad eran, los señores, para decirlo con... Humberto Lay era uno, pero... Sí, bueno, Humberto Lay no es, ese no, pero Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregori, Enrique Bernales, Sofía Mager, Rolando Ames y Alberto Morote fueron comunistas en sus partidos políticos respectivos años atrás. Bueno, también estuvo Beatriz Alba Hart, que era fujimorista, ¿no? Por eso digo, yo no he dicho todos, pero la mayoría. ¿No? Y personas que tú lees el informe y te das con la sorpresa de que a los únicos a los que sí felicitan por el tema de que han defendido los derechos humanos son a los grupos marxistas y comunistas, o sea, los grupos llamados de izquierda, que en realidad lo de izquierda y de derecha está mal concebido, pero en fin, a los grupos que ahí los denominan de izquierda. O sea, a sus propios, los partidos políticos que ellos integraron,
dicen que sí, eso sí cumplieron con defender los derechos humanos. Y lo que no hace la Comisión de la Verdad, y no lo hacen porque ellos han participado de esa ideología, es señalar la ideología marxista-leninista, que el propio Abimael Guzmán siempre ha reivindicado, que es la que origina la violencia. Bueno, pero tiene muchas vertientes, eso lo sabes, ¿no? Sí, claro, está bien. Pero la de Gonzalo y la ideología marxista-leninista no son sinónimos. No, claro que no. Pero el origen del pensamiento Gonzalo, si cabe hablar de eso, que a mí no me gusta hablar de eso. Bueno, es como llaman a su ideología, hay que llamarlo de alguna manera. Por eso, es el marxismo, leninismo, maoísmo. Y no hay una sola frase en el informe de la Comisión de la Verdad que diga que la parte de la responsabilidad de la subversión en el Perú es la ideología marxista. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus miembros de la Comisión de la Verdad habían sido marxistas, y algunos de ellos seguramente siguen siéndolo en su corazoncito, como el señor Tapia. Ahora, en el artículo que publicó Salomón Lerner Febres el día domingo en La República, él lo que dice es que, bueno, hay una campaña contra la Comisión de la Verdad, ¿no? Una campaña de descrédito emprendida por ciertos diarios, ¿no? Y lo que dice es que es completamente falso decir que la Comisión de la Verdad ha sido tibia con Sendero Luminoso, y que eso demuestra que o no han leído el informe ni su resumen, o hablan sin conocimiento, o lo han leído y no han entendido, lo que evidencia la pequeñez intelectual de las personas que lo critican. Y más adelante lo que dice es que ellos han llamado partido político a Sendero Luminoso sin ánimo de favorecerlo, ¿no? Lo que se dice aquí es básicamente que el nazismo, por ejemplo, ¿no?, era un movimiento organizado desde un partido político, y eso no lo hace menos criminal. Y culmina diciendo: no ha usado el fujimorismo que tanto los seduce para dar viabilidad a sus empresas delictivas, sucesivas fachadas partidarias, sin que eso cambie la naturaleza de sus repudiables delitos. Los delitos no los cometen las organizaciones, señor, le diría yo, señor Lerner, lo cometen las personas. Y en todo caso los cometen las personas, a veces, como en el caso de Sendero Luminoso, en nombre de sus organizaciones, que las han creado para eso, que no es lo mismo que lo que él está hablando, los partidos políticos reales. El infierno está lleno de buenas intenciones, así que el señor Lerner dice: nosotros no lo llamamos partido político, y defendimos, porque eso hicieron, defendimos que era partido político para beneficiar a Sendero. Ya sé, probablemente no, señor Lerner, pero de hecho, quienes lo advertimos desde el principio, lamentablemente tuvimos razón. Ustedes defendieron que el Sendero Luminoso, en lugar de llamarlo agrupación terrorista, la quisieron llamar Partido Político del Perú. Y ustedes Partido Comunista del Perú. Partido Comunista del Perú, sí, pero partido político. Y ustedes, en su informe de la Comisión de la Verdad, que otros no habrán leído, señor Lerner, pero yo sí he leído completamente, y me he pasado muchísimas horas y días leyendo el mamotreto ese, que tendrá cosas positivas como no, pero la mayor parte de las conclusiones y de las recomendaciones son barbaridades que ustedes nunca han querido reconocer. Pero en fin, hay libertad de pensamiento y libertad de opinión. No solo usted tiene opinión. Pero, como digo, ¿acaso no llaman, o señor Lerner, acaso no llaman ustedes a lo que sucedió en el Perú alzamiento armado? ¿Acaso no denominan a Sendero Luminoso y al MRTA grupos, digo yo, genocidas, terroristas genocidas? ¿No los denominan ustedes partidos políticos alzados en armas? ¿No consideran ustedes que lo que hubo en el Perú no fue, como consideramos los peruanos sensatos, una asonada terrorista contra toda la sociedad, sino que ustedes la denominan violencia política de ambos bandos? ¿No fueron ustedes los que sostienen que esa violencia política tuvo origen racial y étnico, en lugar de señalar las raíces ideológicas marxistas? Bueno, ahí déjame hacer una tingencia, porque a lo que se refiere la Comisión de la Verdad es a la relación obvia entre la situación de pobreza y de exclusión social con la violencia. Y lo que dicen, por ejemplo, es que Ayacucho, que concentra el 40% de muertos, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, los departamentos más pobres, tienen el 85% de las víctimas. Pero evidente.
Yo no me opongo a decir que hay casos de pobreza, que esto. Pero es que es muy distinto decir cuestiones raciales, sí, ¿no? sí, Estamos hablando de pobreza concreta. Estoy de acuerdo, pero la pobreza, Beto, y yo la conozco como ser humano, como persona, como peruano, y por supuesto, especialmente como político, no origina violencia. Yo conozco millones de pobres en el Perú que nunca en su vida, déjame concluir la idea, han ejercido violencia por el hecho de ser pobres. O sea que la explicación de que, claro, el Sendero Luminoso tuvo más éxito en las regiones pobres es que la pobreza puede originar violencia, es una forma de interpretación sociológica propia de los marxistas. Eso no significa que no sea verdad que Sendero Luminoso y concretamente Abimael Guzmán haya buscado iniciar lo que él llamaba del campo a la ciudad. Ok, pero Rafael, tú me dices, yo conozco la pobreza, claro, yo también la conozco porque he sido reportero en zonas pobres, y tú la conoces porque eres político, pero ninguno de los dos ha sido pobre. Y la pobreza subleva, sí, indigna también, revela a las personas. No a nivel de matar a la gente, Beto, porque hay muchísimos pobres en todo el Perú que son los más amables y los más solidarios que hay. Mucho más solidarios, por supuesto, que tú y que yo, y que multimillonarios en el Perú. Seguramente. Tú vas a cualquier pueblito peruano y la gente te atiende con cariño, con cortesía, y siguen siendo pobres. Claro, si tú vas y le dices, mira, esta pobreza justifica que tú levantes las armas, y aquí está el arma, o, como hacía Sendero, viene y amenaza al pueblo, o te unes, o mato a las mujeres, o mato a los niños, etcétera. O sea, pero que no me vengan a decir que el senderismo surge en el Perú por un problema étnico. No, señor. El senderismo... ¿Pero en qué parte del informe dice que el senderismo es originado por un problema étnico? La violencia política interna que vivió el Perú tuvo origen racial y étnico. Esas son las palabras que usa la Comisión de la Verdad. No, señores. Tuvo un origen de ideología política. Yo te he leído un párrafo en el que hablan de la pobreza y la exclusión social, es el origen de la violencia, no las razas ni las etnias. Bueno, pues ya, ok. Bueno, da lo mismo, tampoco coincido con eso. Pero en fin, no voy a pretender convencerte ni a ellos ni a nosotros, pero lo que no me parece es que esa sea la verdad. Y lo que me preocupa es que de este informe, ahora se les ocurra, como lo anunciamos ayer en nuestro programa de televisión, seguro que se les va a ocurrir poner el informe de la Comisión de la Verdad que tiene estas barbaridades para que los alumnos sepan lo que sucedió. Bueno, lo anunció la ministra de Educación a partir del próximo año. ¿Ya lo anunció? Sí, a partir del próximo año va a estar en los... Yo creo que los padres de familia tendrían que movilizarse para impedir que eso se haga, porque no hay derecho de que envenenen a nuestros niños con una falsedad, porque lo que dice la Comisión de la Verdad, no digo en todo, pero en muchas de sus conclusiones, no es la verdad, es la mentira. Entonces, ahora, los señores de la Comisión de la Verdad quieren que su interpretación sea la interpretación histórica. Bueno, yo sí creo que es importante que los alumnos sepan lo que pasó en el Perú en los últimos años. Sí, como lo que han hecho ustedes, han recordado ahora bien lo que fue el terrorismo y los daños. Los jóvenes no saben qué pasó en este país, Rafael. Está bien, hay que repetir, como lo has hecho tú ahora, escenas de las barbaridades que hicieron los terroristas. Pero lo que no puedes decirle a los niños es, hubo en el Perú un conflicto armado interno entre dos bandos igualmente malos, que se enfrentaron y que cometieron barbaridades, la policía y la Fuerza Armada y Sendero Luminoso, y la población sufrió las consecuencias. No, señor, eso no fue lo que sucedió en el Perú, sino un ataque a la población, a la sociedad, y la sociedad se defendió a través de algunos como los ronderos, que no son parte de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden, pero también, y por supuesto con sus Fuerzas del Orden, que son parte de la sociedad. O sea, que no son uno de los bandos en conflicto, como dice la Comisión de la Verdad. Ahora sostienen estos mismos, y por cierto, los que denominamos caviares con respeto, con ironía, pero con respeto. No es muy respetuosa la denominación, ¿no? Bueno, sí. El caviar son básicamente, ¿qué? Hueveras, ¿no? No, es un término que ya se acuñó. Así como otros acuñan otro término, hemos acuñado. Esos caviares son los que ven las cosas de una manera un poco... ¿has participado en la creación del término? No, bueno, no, al contrario, me he sumado a la corriente, pero decía, ahora dicen, algunos ya están diciéndolo por escrito y por televisión también, algunos periodistas caviares también, que la culpa de que nuestros jóvenes no sepan lo que era Sendero Luminoso
es de los que nos opusimos al informe de la Comisión de la Verdad. Por favor, si es al contrario, lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, que no lo han repetido a través de los últimos 12 años, por todos los medios posibles, escritos, televisivos y radiales, es justamente que las fuerzas del orden en el Perú cometieron barbaridades en la lucha contra el terrorismo. Y se han olvidado de contar las barbaridades que hizo el terrorismo. El tiempo nos gana, Rafael. Solo quería una última pregunta. ¿Por qué ha surgido el Movadef y por qué tiene 300.000 firmas? Si todo el mundo sabe que es la fachada de Sendero. Bueno, ¿por qué tiene tanto éxito? Primero habrá que ver si las firmas son reales o son falsificadas, como fue el caso de algunos partidos políticos, uno de los cuales yo denuncié, ¿no?, en su momento, y que terminaron terminaron porque el caso prescribió, pero se demostró la comisión del delito. Primero habría que ver si son verdaderas. Segundo, efectivamente, al momento que tú pides firmas, tú puedes decir, al momento de enseñar los planillones, puedes decir que se trata para cualquier otra cosa, y no decir que realmente lo que quieres es inscribir a un supuesto partido que va a representar los intereses de Sendero Luminoso. O sea que la gente puede estar perfectamente engañada al momento de firmar. Y tercero, el Movadef, hay mucha gente, Movadef no le suena, Movadef igual Sendero Luminoso. Muchísima gente con pocos conocimientos, porque no nos hemos encargado de recordarlo, no lo relaciona. Y finalmente, no niego que habrán algunos, efectivamente, que se plieguen a esa corriente, ¿no? ¿Debería volver a instalarse el delito de apología del terrorismo que existiera antes? Yo no sé si se ha derogado, Tengo la impresión de que sí, porque lo que hace Crespo y todo su, todo su grupo es básicamente apología del terrorismo. No estoy seguro si hoy sería eso. Aparte de que no recuerdo si es que se ha eliminado como delito, pero lo que te digo es lo siguiente, Beto. Lo que hace Crespo hoy es decir que, a la luz de lo que dice la propia Comisión de la Verdad, ellos son, Sendero era partido político, y ellos, que no son Sendero, sino otra agrupación que se llama Movadef, tienen derecho a pedir la amnistía ¿de qué? De un conflicto armado interno. Y dice, no hubo terrorismo en el Perú, dice Alfredo Crespo. ¿Por qué? Pues si lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, hubo acciones terroristas, ¿no?, como leíste hace un momento, características terrorísticas en algún momento, pero lo que hubo fue, en determinados momentos, política sistemática del Estado para violar los derechos humanos. Es entonces la guerra del eufemismo. Por supuesto, ese es el mayor error, o creo yo, la estrategia que usó la Comisión de la Verdad. Elige las palabras más bonitas, ¿no es cierto? Creo que hay un gran eufemismo. Es una buena manera de definirlo en el informe de la Comisión de la Verdad y mi concepto. Gracias, Rafael, por haber venido esta mañana. Sí, gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Mónica Delta y Frida Holler estarán con nosotros aquí en Abre los Ojos.